estén en su internado, cuando estén en su serum. Empezamos entonces. Ok. Esperemos que no haya alguna emergencia que nos pueda interrumpir nuestra labor. Me dice si pueden ver la pantalla, por favor. ¿Sí? Perfecto. Insuficiencia renal aguda, injuria renal aguda. Son términos bastante equivalentes. Entonces, la definición es sencilla. Es un déficit, una disminución, una alteración de la función renal, que básicamente es filtración a nivel glomerular, en un lapso de 48 horas. Este déficit de la función renal se va a caracterizar laboratorialmente por un aumento de creatinina en sangre. Esta elevación de la creatinina en sangre se va a producir en 48 horas. Desde el basal hasta 2 días siguientes, si hay una elevación de la creatinina, vamos a decir que es una insuficiencia renal aguda. Hay 2 definiciones básicas de insuficiencia renal aguda. El Akin la define como, bueno, el Akin es una agrupación de expertos que han tratado de organizar diferentes parámetros para que de esta manera sea muy fácil desarrollar o desenvolver o definir una insuficiencia renal aguda, una injuria renal aguda. Según el Akin, la injuria renal aguda se va a definir cuando se presente uno o más de los siguientes factores dentro de las 48 horas de la afección. El primer factor, aumento absoluto de la creatinina sérica, un valor mayor de 0.3 miligramos por decilitro. Entonces tenemos un paciente que aparentemente no presentaba ningún tipo de lesión, no presentaba edemas, no presentaba ningún tipo de clínica relacionada a injuria renal aguda, pero que un lunes y para el día martes, miércoles hay una elevación mayor a 0. Con síntomas de 3 miligramos por decilitro o 26.5 micromoles por litro. ¿Ok? El otro valor es que haya un aumento porcentual de la creatinina sérica mayor al 50% de un valor normal basal. Es decir, si el paciente tenía una creatinina de 0.1, por ejemplo, y dentro de las próximas 48 horas puede haber una elevación a 0.15, estaríamos hablando que hay un aumento porcentual y entraría dentro de la definición. ¿Ok? Un segundito, por favor, chicos, me están escribiendo. Ok. Entonces ya, tenemos esos 2 primero. El tercero es que haya una reducción de la diuresis con oliguria que sea documentada. Es decir, el paciente va a dejar de orinar. Ya habíamos llegado al contexto de que la oliguria es un valor menor de 0.5 mililitros kilo hora de diuresis durante un tiempo mayor de 6 horas.
Entonces, en 6 horas, un tiempo de aproximadamente 6 horas, si es que la orina es menor de 0,5 mililitros por kilo por hora, también podemos representar como 3 de los factores que nos indican que hay una injuria renal aguda. Entonces, aumento absoluto de la creatinina sérica mayor a 0,3 miligramos por decilitro, aumento porcentual 1,5 veces desde el inicio o desde el basal y una diuresis, una oliguria documentada. Digo, también define la injuria renal aguda de una manera muy similar, pero no es suficientemente una de estas, no una o más. Una de estas es suficiente. Básicamente comparten los mismos criterios. Aumento de la creatinina sérica en más de 0,3 miligramos por decilitro dentro de las 48 horas de empezada la afección. Aumento de la creatinina sérica mayor a 1,5 veces del valor basal. O una orina, una oliguria menor de 0,5 mililitros kilo hora en las primeras 6 horas. Entonces, las definiciones son bastante similares. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a un paciente para determinar si es una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica, básicamente vamos a ver los valores de creatinina, el tiempo de la aparición del cuadro y en la oliguria. Algunas definiciones que son importantes es la poliuria, solamente como algo meramente informativo. Un volumen de orina mayor a 40-50 mililitros por kilo en 24 horas en adultos. A ver, vamos a ver, de paso que llamamos lista. A ver, vemos acá. Vamos a llamar lista, pues, lista. A pedido de la delegada. Ingrid Manuela Salas Villena. Ingrid. Parece que Ingrid, Mariluz, parece que Ingrid no está, ¿no? Ya, ok, entonces le ponemos tardanza o falta. A ver. Shani Rodríguez Camino. Presente, doctor. ¿Cuánto pesas tú, Shani? Aproximadamente. 52. ¿Cuánto? 52. Entonces vamos a redondear a 50. Vamos a decir que tú tienes poliuria cuando en 24 horas tengas una diuresis mayor a 2.500, ¿verdad? ¿Eso estamos de acuerdo? Entre 40 y 50 mililitros por kilo hora en 24 horas en adultos. Esto va a depender primero del peso, pero también de una producción o de repente una alteración de los niveles de la hormona antidiurética. Hay otra definición que es no oliguria o normoliguria, definido como un volumen de orina entre 500 y 3.500 mililitros en 24 horas. Esto evidentemente va a estar dependiendo de la tasa de hidratación del paciente y sobre todo del peso. Esto sí es muy importante. Hay dos formas de definir la oliguria. La que es más exacta para nosotros es el volumen de orina menor a 0,5 mililitros por kilo por hora durante 6 horas. Ahí está mayor de 6 horas, ¿no? Durante 6 horas. Y el volumen de orina menor de 500 mililitros en 24 horas en un adulto. Entonces, estos valores nos van a tener que alertar
que posiblemente este paciente esté atravesando o esté por atravesar o esté en riesgo de atravesar una injuria renal aguda. Otro término que seguramente con mucha frecuencia les van a preguntar en el internado o en la residencia es la definición de anuria. Es un volumen de orina menor de 50 mililitros en 24 horas. Entonces, eso es una anuria. No es el cese completo, sino un volumen menor de 50 mililitros en 24 horas. En esta diapositiva tenemos alguna pregunta, chicos. Perfecto. Muy bien. Vamos a refrescarles la clasificación, que es bastante sencilla, la clasificación de insuficiencia renal aguda. Usualmente nosotros solamente clasificamos en insuficiencia renal aguda y punto. No. La insuficiencia renal aguda, cuando nosotros tenemos un valor de creatinina, un valor referencial normal de creatinina y un valor real del paciente, ya tenemos que aprender a decir, por ejemplo, según la clasificación Rifle, que básicamente es el acrónimo del riesgo, de la injuria, de la falla, la pérdida y del desequilibrio completo, o de la pérdida completa, y asociando la creatinina, podemos ya decir que este paciente es una insuficiencia renal aguda, o es un riesgo de insuficiencia renal aguda, o es una injuria renal aguda, o este paciente está en falla renal aguda, o hay una pérdida de la filtración de la función renal, o es una pérdida irreversible de la función renal. Entonces, son esas 5 clasificaciones que tiene la clasificación Rifle. Entonces, la clasificación Rifle, primero, lo más leve que podemos decir, entre comillas, va a ser el riesgo. Tenemos el riesgo. El riesgo va a estar determinado. El riesgo va a estar determinado por un aumento de la creatinina por un valor normal basal por 1.5. Eso es el riesgo o sea, un riesgo de una insuficiencia renal aguda. Ese sería el nombre preciso para este paciente. Para eso solamente necesitamos el valor de la creatinina. ¿Esto qué nos indica? Que hay una disminución de la filtración glomerular mayor al 25%. Entonces, de la función renal hay un 25% que no está funcionando. Entonces, rescatable. Este paciente va a tener, si lo queremos evaluar según criterios de diuresis, una diuresis menor de 0.5 ml kilo hora por 6 horas. Entonces, en 6 horas va a haber este déficit en la diuresis. La segunda es la injuria, la lesión. Entonces, es una injuria renal aguda. Una injuria renal aguda cuando el aumento de la creatinina va a ser por 2 veces el valor basal, el valor normal. En este caso, ya como estamos hablando de una injuria, de una agresión, de una lesión, la filtración glomerular va a disminuir por debajo del 50%. Correcto. Y según criterios de diuresis, la oliguria se va. Cuando hablamos de fallo, decimos, el paciente ya está en falla renal aguda. Es una falla renal aguda. Los niveles de creatinina se van a elevar hasta por 3 veces el valor basal, el valor normal. Y ya nos habla que la función del glomérulo va a estar disminuido en más del 75%.
Entonces, cuando hablamos de fallo, ya estamos hablando de algo bastante serio, porque ya en este momento se podría plantear terapias dialíticas de rescate. Acá sí hay una disminución, hay una oliguria importante a una tasa menor de 0.3 mililitros kilo hora durante las primeras 24 horas. También vamos a hablar de falla cuando la creatinina sea mayor a 4 veces el valor y va a haber una anuria mantenida por al menos 12 horas. Otros dos valores que vamos a encontrar que podríamos decir ya son subagudos, sería la pérdida de la función renal. Dos tipos de pérdida. Pérdida prolongada, que va a durar más de 4 semanas, va a haber una pérdida de la función renal más de 4 semanas, y pérdida irreversible de la función renal más de 3 meses. Estos pacientes sí van a necesitar apoyo dialítico. ¿Ok? A ver, un segundito, por favor. Correcto. Entonces, la clasificación rifle es bastante sencilla y nos va a ayudar a ponerle, a no solamente quedarnos con una insuficiencia renal, sino saber, es un riesgo de insuficiencia renal, es una injuria renal, es una falla renal, es una pérdida prolongada de la irreversible de la función renal. ¿Ok? La clasificación aquí, la clasificación de los expertos, habla de estadios, 3 estadios. Entonces, nosotros podemos poner la clasificación rifle sin ningún problema o la clasificación aquí. Para términos más sencillos, yo les sugeriría que usemos la clasificación aquí. Entonces, cuando ustedes vean una historia, sobre todo los nefrólogos, van a ver insuficiencia renal aguda aquí en 2. Pero vamos a ver, el desarrollo de esta tabla es bastante sencillo. El estadio 1, muy similar al de arriba, la creatinina se va a elevar por 1.5 veces el valor. El estadio 2 por 2 y el estadio 3 por 3 o 4. En este estadio 3 puede haber un aumento mayor del 0.5 miligramos por decilitro cuando un paciente ya está en diálisis, ¿no? En un tratamiento sustitutivo renal. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Bueno, y la diuresis es muy similar a la clasificación rifle. Con esto, ¿qué cosa quiero decirles? Que cuando nosotros tenemos un paciente con una insuficiencia renal aguda, el valor de la creatinina no solamente nos va a decir que está en una insuficiencia renal aguda, sino nos va a dar el estadio de una insuficiencia renal aguda. Entonces tenemos estadio 1, estadio 2, estadio 3, aquí en 1, aquí en 2, aquí en 3. Un segundito, chicos, están que... Correcto. Se ha visto que la insuficiencia renal aguda se puede presentar por algún tipo de alteración anterior, como vamos a ver más adelante, o sea, por un tipo de
de argumento fisiopatológico que se ha presentado fuera del hospital, y también se ve que pacientes que han ingresado con funciones renales normales, basales normales, en el interín de su hospitalización pueden producir injuria renal aguda. Generalmente, en este caso, la injuria renal aguda es una complicación de una enfermedad grave que ya nos indicaría, como habíamos visto en temas anteriores, que ese paciente puede estar entrando en una falla multiorgánica, y un órgano importante, un órgano diana que suele tener este tipo de lesiones, uno de los primeros es el riñón. Es el caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Un paciente que ingresaba con lesiones importantes en COVID, que se sobreinfectaba, que hacía una sepsis focopulmonar y a la vez hacía una lesión renal, era de muy mal pronóstico, ¿no? Era de muy mal pronóstico. En este punto, ¿alguna duda, por favor? Doctor, una consulta. Sí. Eh, Usted dijo que vamos a utilizar nosotros para el AKIN, ¿no? Para el Sí, curso. es lo más... pueden utilizar el rifle o el AKIN, pero por ejemplo los colegas, los nefrólogos en salud usan mucho el AKIN. Ok, gracias, doctor. Sí. Entonces, sobre el etiopatogenia es algo bastante sencillo, ¿no? Nosotros no debemos olvidar que el riñón es una esponja. Es una esponja. Ustedes recordarán o habrán visto en algún momento que cuando nosotros, por ejemplo, lavamos nuestra camioneta, ¿no? Nuestro vehículo, nuestra bicicleta, utilizamos espuma, una esponja. Terminamos de lavar la camioneta y la dejamos al sol. Regresamos a la semana, ¿qué es lo que sucede con esa esponja? La esponja se deshace, se desorganiza. De la misma manera, si nosotros dejáramos esa esponja dentro de un balde con agua, ¿qué es lo que sucede? La esponja